El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Cuando admiro el vasto cielo y lo inmenso que es el mar, veo la gloria de mi Cristo, Él es digno de alabar. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de compartir la palabra del Señor. Desde el primer siglo, la deidad de Jesucristo ha sido atacada fuertemente, asimismo la Trinidad. Luego, en el transcurso del tiempo, se añadió el Pentateuco, luego el libro de Isaías, el libro de Jeremías. Y ahora, potencialmente, sin dejar de lado los otros libros y doctrinas atacadas de la Biblia, está siendo fuertemente atacado, sobre todo desde el punto de vista de las universidades y de parte de eruditos, el Génesis. De ahí la necesidad que en este 46º Congreso tratemos la importancia del Génesis para nuestra fe en la era de la posverdad. ¿Qué le he solicitado al Señor como resultado de este Congreso? Porque no vamos a adquirir solamente conocimiento. Que su fe, mi fe y en especial la fe de los jóvenes, que están sumamente expuestos, y los niños en formación, su fe sea corroborada y fortalecida. De manera que cuando terminemos el Congreso con la ayuda del Señor, salgamos, enfrentemos las realidades, sepamos que Dios es fiel y su palabra es fiel y el Génesis es palabra de Dios. Como el sermón que vamos a tratar, que se va a titular La importancia del Génesis para nuestra fe en la era de la posverdad, es un sermón temático. Voy a ubicar bastantes pasajes en la Escritura, pero para introducirnos solamente en el día de hoy, ya que es un tema muy extenso, lo vamos a dividir en 3 predicaciones, vamos a buscar solamente 2 de ellas. Les invito a ubicar en el libro de los Salmos, el 33, vamos a leer el versículo 6 y el versículo 9, y luego vamos al libro de Jeremías, capítulo 10, del versículo 10 al 13. Leemos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Vamos a Jeremías 10, del 10 al 13. Leemos. Mas Jehová Dios es la verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las gentes no pueden sufrir sus años. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perezcan de la tierra y de debajo de estos cielos. El que hizo la tierra con su potencia, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su prudencia, a su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Vamos a orar. Buen Dios, hay eterna gratitud en nuestra vida porque nos permite llegar a esta instancia
dentro de la vida que nos concedes y el tiempo de celebrar nuestro 46º Congreso. Gracias porque con tu ayuda, la misión, tus siervos, tus hijas, hemos podido mantener la sana doctrina y el puro evangelio. Ayúdanos, Padre Celestial, para nunca desviarnos, sino que nuestra fuente única de autoridad sea la Escritura y sigamos fieles hasta el retorno inminente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 1 señala: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La verdad del principio sostiene la verdad del Evangelio. Voy a volver a enfatizar. La verdad del principio sostiene la verdad del Evangelio. Dios, el Dios personal que hemos conocido a través de su palabra, es el personaje central del libro de Génesis. Soberano, lleno de gracia y de pureza moral. Él y solo Él es el Señor y creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Génesis da por sentado la realidad de la creación divina, pero no trata de probarla. No es específica cuándo sucedió la creación ni cuánto tiempo tardó exactamente. Este libro enseña con elocuencia que Dios creó todas las cosas, como les decía, visibles e invisibles, incluyendo a Adán y a Eva, mediante una creación especial para que tuvieran comunión con Él. Los creó inocentes y con libre albedrío, pero ellos voluntariamente escogieron desobedecer, dejar la inocencia y perder la libertad de la voluntad humana. Los seres humanos son seres morales que pueden escoger, pero sus voluntades no son libres para obedecer a Dios por causa del pecado. La Biblia nos declara, en especial Génesis, que la muerte llegó a causa del pecado y la humanidad se corrompió de tal manera que Dios los borró de la faz de la tierra y comenzó de nuevo a partir de Noé. La generación siguiente también se corrompió y Dios confundió sus lenguas y los dispersó. El plan de redención divino comenzó a manifestarse cuando llamó a un hombre, Abraham, para que formara una familia escogida entre todas las familias de la tierra, que sería fuente de bendición y salvación para todas las naciones. Dios demostró a través de cada generación en Génesis que la promesa dependía solamente de su poder soberano y que ninguna circunstancia, persona, familia ni nación podría desbaratar sus propósitos. El pecado humano no pudo frustrar y nunca logrará frustrar el plan de Dios, sino que, por el contrario, le dio oportunidad de mostrar su gloria y su gracia multiforme. La importancia del Génesis para nuestra fe en la edad de la posverdad. Vivimos en una época descrita como la era de la posverdad, donde la verdad única y absoluta para todos, de acuerdo a la Escritura, importa menos que las emociones y las narrativas personales o las narrativas ideológicas. Como este término no es conocido por todos, voy a definir qué es lo que es una narrativa personal o ideológica. Es un conjunto estructurado de creencias, valores y representaciones que moldean la percepción de la realidad, legitimando relaciones sociales y de poder mediante los relatos compartidos. Esta etapa se caracteriza por la subordinación de los hechos, lo concreto, lo que es real, a las emociones. De modo que la verdad deja de evaluarse conforme a la realidad objetiva y pasa a medirse según su impacto emocional o su autopercepción. Se observa un uso ideológico y estratégico del lenguaje, orientado a modelar percepciones más que a describir hechos, así como la primacía de narrativas identitarias por sobre la evidencia verificable. En síntesis, en la lógica de la posverdad, ya no importa si algo es verdadero, sino si me representa, si me valida o me resulta útil para afirmar una identidad o sostener un relato.
la verdad pierde su carácter normativo y queda reducida a un instrumento funcional al interés subjetivo. Esto es lo que produce la posverdad. La verdad pierde su carácter normativo y queda reducida a un instrumento funcional al interés subjetivo. Hoy, afirmar una verdad objetiva suele ser percibido como intolerancia o autoritarismo. Conceptos como la posverdad, el relativismo moral y el deconstruccionismo han pasado de ser categorías propias del ámbito académico a manifestarse de forma cotidiana en el comportamiento social occidental, dando origen a un clima cultural que moldea la manera de pensar, de expresarse y de vivir de nuestra sociedad y que muchas veces, de manera silenciosa, también influye en la conducta de la Iglesia. Hoy en día no se pregunta, ¿es verdad?, sino, ¿me hace sentir bien? ¿Se ajusta a lo que yo quiero, a mis pretensiones? En ese contexto, la Biblia no solamente es rechazada por su contenido moral, sino por su pretensión misma de ser la verdad. En esta batalla cultural, el libro de Génesis se encuentra, como les señalaba, en la línea de primer ataque. No es casualidad lo siguiente: si se destruye el origen, se tambalea todo el edificio. Si se presenta el Génesis como mito, leyenda, relato simbólico sin base histórica, entonces el creador se reduce a una idea religiosa. El pecado se vuelve una categoría social, no espiritual. La redención que le costó la vida de nuestro Señor y el derramamiento precioso de su sangre deja de ser necesaria porque ya no hay caída real. Por tanto, defender Génesis de parte nuestra, hermano, no es un capricho conservador, es una necesidad doctrinal urgente. Y quiero que lo guardemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Defender Génesis no es un capricho conservador de una iglesia particular, sino una necesidad doctrinal suya y mía y de todos los verdaderos creyentes de seguir adelante proclamando esta doctrina. Esta predicación, que es un sermón temático, la dividiremos en 3 partes por su extensión y tendrá 3 énfasis. El teológico doctrinal, donde mostraremos lo que Génesis revela de Dios, del hombre, del pecado y de la salvación. Apologético, contrastando el mensaje de Génesis con las ideas de la posverdad, el relativismo y las ideologías actuales. E instruccional, que es lo práctico para nosotros, llamando a la iglesia, es decir, a usted, a mí, a afirmar la verdad desde el principio, viviendo en fidelidad y esperanza. Por lo tanto, les invito a escuchar este sermón temático teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, de lo santo y de lo profano, de lo verdadero y de lo falso, estando apercibidos permanentemente de los tiempos peligrosos que vivimos, y no solo a escuchar, como generalmente acostumbramos, pasivamente desde sus asientos, como simples espectadores, sino como protagonistas. Enfatizo, como protagonistas en la defensa y confirmación del Evangelio y de la sana doctrina. Hermanos, el Génesis es palabra inspirada divinamente. Yo lo creo. Amén y amén. La Biblia es la palabra de Dios. Lo he podido vivenciar en mi vida desde que conocí a Cristo. La Biblia es la palabra inspirada. Por ello, debemos estar preparados para dar respuesta con mansedumbre y diligencia en medio de un mundo apartado de la verdad y de una cultura plenamente en crisis. En nuestro desarrollo de este sermón abordaremos 5 ideas principales con sus respectivas conclusiones en un lapso de 3 días consecutivos. En primer lugar, abordaremos Génesis revela quién es Dios. Esto dice relación con la teología de los orígenes. En segundo lugar, Génesis revela quiénes somos. Esto habla de la antropología bíblica. En tercer lugar, Génesis revela qué salió mal. Esto dice relación con la doctrina del pecado, amarteología. En cuarto lugar, Génesis revela el plan redentor y la esperanza.
Esto nos habla de la soteriología o de la doctrina del Evangelio. Y en quinto lugar, Génesis es la posverdad, una defensa urgente para la iglesia. Hoy solamente me referiré a la primera idea principal. Génesis revela quién es Dios, la teología de los orígenes. Génesis 1:1 señala, si lo recuerda, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Salmo 92 dice, vamos a la Biblia, lo tenemos aquí, lo expresa en un lenguaje interesante. Antes que naciesen los montes y formases la tierra, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, también un pasaje conocido. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Antes de cualquier cosa creada, voy a expresarlo en el lenguaje antropológico. Dios era, es y será. Es decir, Dios es, porque vive en un constante presente. Nosotros estamos limitados al tiempo. Dios era, es y será. Y Génesis no comienza con una explicación, sino con una afirmación absoluta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No presenta disculpas, no intenta convencer, simplemente lo que Dios siempre hace, declara. Ahí se evidencia la fe. Dios no es parte del universo, como señala el panteísmo. Dios no es una energía impersonal, como habla la ciencia cristiana. Tampoco es una fuerza ciega. Dios es un ser eterno, infinito, eterno, inmutable, personal, que piensa, decide, ama, juzga y se revela. Ese es nuestro Dios. Y Génesis nos lo describe al principio. En contraste con la posverdad y el materialismo, otra ideología, hoy se enseña que solo existe lo material y medible. El universo sería fruto de procesos ciegos. Si todo es resultado del azar, entonces la vida no tiene propósito, solo tiene duración. Nace, se desarrolla y muere. Pero la Biblia dice otra cosa en Génesis. Génesis muestra que el universo, todo lo que Dios creó, lo que vemos y lo que no vemos, no surge de la nada por azar o por casualidad, sino de alguien, un diseñador perfecto que quiso crearlo. Un arquitecto perfecto y sabio que a medida que le conocemos, nos admiramos de su grandeza y magnificencia. ¿Cuál sería la aplicación personal para nosotros? Si Dios es eterno y personal, y lo es, su vida, mi vida, nuestra vida, no es un accidente. No está usted aquí o estamos aquí solo porque nuestros padres se unieron, sino porque Dios quiso que existieras y existieran. En un mundo que vive en un vacío existencial, Génesis sí responde a la pregunta, ¿de dónde vengo? Venimos de la voluntad de un Dios eterno que nos creó a su imagen y semejanza. Por ello, nosotros como sus hijos adoramos al Creador, no a la creación, aunque sí la respetamos y la debemos cuidar, está dentro de la mayordomía. Descansamos en un Dios personal, el Dios de la Escritura, que existía, existe y existirá, y está por sobre nuestros problemas, nuestras dificultades y adversidades. Por lo tanto, podemos confiar plenamente en Él. Por lo tanto, Génesis revela quién es Dios. Es un Dios eterno, personal, infinito, eterno, inmutable, cercano. Pero también Génesis nos revela que el Dios de la Escritura es un Dios que habla y ordena. Por eso, hermanos, la obediencia es tan importante. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? ¿Cuánto nos cuesta? La obediencia es importante, a Dios le agrada, alegra su corazón. Si usted da una mirada rápida a todo el capítulo 1 del libro de Génesis, siempre hay una frase, un estribillo repetitivo. Y dijo Dios, y dijo Dios. Salmo 33, 6 dice, por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Es decir, Dios siempre declara, y ahí está el poder. Y Hebreos 11:3 declara, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho
lo que es de lo que no existía. El mundo no surge de un caos eterno que se organiza a sí mismo, como hay muchas corrientes que enseñan esto, sobre todo en los colegios, sino surge de una palabra poderosa. Y aún nosotros como creyentes en esta vida no entendemos el poder de su palabra. Lázaro, ven fuera, sea la luz, y fue la luz. Basta que Dios diga la palabra y se hace. Viene de una palabra poderosa, el mundo creado. Cada acto está marcado por este verbo, y dijo Dios. La voz divina de Dios portentosa trae luz donde hay tinieblas, orden donde hay caos y vida donde hay vacío. ¿Qué conexión tiene este atributo de Dios que declara, que habla y ordena? Tiene una conexión con la doctrina de la revelación. Si Dios crea por la palabra de su poder, también se revela por la palabra. Es por ello que esta es nuestra regla de fe y conducta y es nuestra única autoridad. De ahí la importancia. La Biblia no es un libro humano cualquiera. Es el testimonio de ese Dios que Génesis lo presenta, que habla. En la era de la posverdad se desprecia la idea de verdad revelada. Les molesta enormemente. Cada uno tiene su verdad, pero Génesis afirma que hay una verdad que trasciende a todo. Trascender significa que está por encima de todo lo creado, aquello que vemos y no vemos. Por lo tanto, ¿qué podemos desprender para nuestra aplicación personal? Tu vida cambia cuando escuchas y obedeces la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué, hermano, en Cristo? Porque la obediencia trae bendición y la desobediencia no. Si usted quiere ser feliz, si usted quiere agradar a Dios, sea obediente, seamos obedientes. Las tinieblas espirituales, el desorden moral y el vacío del corazón se transforma cuando Dios habla por medio de las Escrituras y del Evangelio. En una cultura saturada de voces, la iglesia debe preguntarse, y como formo parte de la iglesia del Señor, debo preguntarme, ¿quién define mi realidad? ¿Los medios locales? ¿Las redes sociales? ¿Mis genes? ¿Mis padres? ¿Mi emoción? ¿O la palabra del Dios creador? Y la respuesta es muy simple. ¿A quién hemos conocido? La palabra del Dios creador define mi realidad y mi existencia. Por lo tanto, en primer lugar, el Dios que presenta Génesis es un Dios eterno y personal, cercano. En segundo lugar, es un Dios que habla y ordena, declara. Ahí se ve el poder y su soberanía. Y en tercer lugar, Dios es bueno, soberano y sabio. Vamos a la Escritura, por favor. Génesis 1:31 declara: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Santiago 1:17 nos dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y también Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36, declara: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea gloria por siglos. Amén. El Dios que presenta el Génesis es un Dios bueno, soberano y sabio. Y hay un refrán constante que aparece en Génesis 1. Y vio Dios que era bueno. La creación tal como salió de las manos de Dios es buena, ordenada y adecuada al propósito divino. Voy a volver a enfatizar. La creación tal como salió de las manos de Dios es buena, ordenada y adecuada al propósito divino. Esto corrige dos errores: el pesimismo, que ve al mundo como algo malo en sí mismo, y el optimismo ingenuo, que niega el pecado y cree que el mundo es bueno tal como está ahora. Deben saber que hay algunas personas que creen que el mundo en el cual estamos viviendo lo consideran bueno. ¿Qué distinción importante podemos destacar? El Génesis nos muestra el mundo como debió ser, no como es ahora. Cuán admirables son las palabras de Salomón en el libro de Eclesiastés, que dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Si aún han transcurrido muchos años, encontramos lugares maravillosos, imagínense
cuando Dios hizo todo desde un principio. El desorden actual no es culpa del diseño de Dios, sino es culpa de la rebelión humana. Por ende, cuando comprendemos como hijos suyos que Dios es bueno y sabio en su diseño, podemos primero confiar en su voluntad aun cuando no la entendamos completamente, puesto que nuestra mente es limitada. Podemos aceptar que las normas morales de Dios establecidas a través de los mandamientos, los preceptos, no son opresión, sino protección. En la posverdad, muchos piensan, si Dios no me permite hacer lo que siento, es malo o injusto. Pero Génesis responde, Dios es el diseñador sabio y nosotros somos los que nos desviamos. Por lo tanto, nuestra primera idea principal, Génesis revela quién es Dios, la teología de los orígenes, nos revela, Dios es un ser eterno y personal, cercano a nosotros. En segundo lugar, Dios es un Dios que habla y ordena con el poder de su palabra. Y en tercer lugar, Dios es un Dios bueno, soberano y sabio. Dios mediante, el día de mañana, abordaremos nuestra segunda y tercera idea principal. Génesis revela quiénes somos, quien nos habla acerca de la antropología bíblica. Y en tercer lugar, Génesis revela qué salió mal, la amarteología o la doctrina del pecado. Y vamos a orar. Te agradecemos, Padre Celestial, por la instancia que nos has dado de reunirnos a inaugurar nuestro congreso bajo tu dirección. Rogamos a que seamos protagonistas de lo que tú declaras en tu palabra para ser obedientes a ella y defensores, de tal manera que en este mundo tan corrompido y lleno de maldad podamos ser luz y sal de este mundo. Rogamos que disipes toda dificultad, quita todo obstáculo, en Dios, y anima para escuchar, para aprender, pero para sobre todo admirarnos de tu grandeza, de tu poder, glorificar tu nombre y también ser hijos tuyos que proclamemos tu palabra a aquellos que lo necesitan. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.